Te doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Sergio, soy psicólogo y astrólogo y en este vídeo vamos a ver una forma, una concepción de interpretar cartas natales, sobre todo para que no te la cuelen. Que cuando tú vayas a algún astrólogo a que te haga una lectura de carta natal, vayas a alguna formación de astrología para aprender más acerca de esta maravillosa rama de conocimiento, sepas muy bien discernir y ver si lo que te están contando tiene un sentido, tiene una lógica real, o si es algo que esa persona se ha sacado de yo qué sé, de ahí abajo y te lo está contando y tú no sabes muy bien si es verdad o no. El objetivo de este vídeo no va a ser tanto contarte qué son los signos, los planetas y los casas, porque hay mucho de eso ya en YouTube, en este canal tendrás más de ese contenido, y tampoco veo que tenga tanto valor como el decirte exactamente en profundidad qué es una carta natal, por qué se interpreta de una forma y no de otra, y cómo puedes dar un sentido a todo eso que puedas luego escuchar ahí fuera. Para que, como decía, no te engañen y tengas una base para poder interpretar cartas natales de una forma que tenga un sentido. Antes de empezar, déjame recordarte que estos vídeos tienen como objetivo educar acerca de la astrología psicológica, también que puedas pasar un buen rato y entretenerte, pero si tú lo que estás buscando son cosas más personalizadas, sesiones o consultas privadas, lecturas de carta natal, te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción todos los enlaces de mi página web, de cómo puedes contactarme, etcétera, etcétera, en el caso de que quieras que trabajemos juntos y podamos ver tu caso más en detalle. Para empezar a entender bien cómo interpretar una carta natal, ya sea que tú mismo vayas a interpretar la tuya o sea alguien que te vaya a leerla, es importante que puedas ver una carta astral desde la visión de un mapa y de una historia. Vamos a ir con estas dos metáforas para que puedas entenderlo mejor. Imagínate un niño de 4 años que está viendo por primera vez un mapa y no tiene ni idea de qué es eso. Un mapa donde de repente aparecen unos triangulitos, que serían las montañas, unas líneas, ¿no? Así como doradas que representarían un río, etcétera, etcétera. Y ese niño, como decía, no tiene ni idea. Lo primero que tiene que empezar a hacer es aprender que precisamente esos símbolos significan cosas. Que esos triangulitos, como decía, son la montaña, que esas cosas que son como hacia arriba, ¿no? Que tienen como unos piquitos en los laterales son árboles que representan un bosque, las casitas de los poblados. Esto a nivel de astrología sería lo que muchas veces has podido ver, ¿no? De empezar a aprender qué significan los signos, qué significan las casas, qué significan los planetas. Es entender qué son los símbolos de ese mapa que estamos viendo. Sin embargo, esta es la parte fácil, por así decirlo, para entender un mapa. Porque luego hay algo que solo se puede conseguir a través de los años de experiencia, de estar estudiando acerca, en este caso, ¿no? De cartografía, de qué es realmente un mapa, de vivirlo en tu día a día, de ir a ver ese paisaje, ¿no? Y ver cómo es realmente eso que antes estaba en un trozo de papel. Hay algo que solo puede dar la experiencia. Porque cuando tú ves un mapa y ya tienes muchos años leyendo ese tipo de terrenos, de mapas como decía, puedes empezar a ver que eso que hemos visto que es un río, ya no simplemente representa algo que lleva agua, sino que cuando hay un río significa también que hay vida cerca, que hay fauna, que hay animales, que si ese río va hacia arriba y se adentra a las montañas, significa que en esa dirección va a haber un manantial, que va a haber un lago, que si ese río va descendiendo una llanura, va a desembocar o en otro río o va a desembocar en el mar. Que resulta que una carretera que hay señalizada en un mapa, que simplemente es una carretera, aunque no lo ponga en el mapa, sabemos que si la seguimos va a llevar hasta un poblado. Y también que si estamos en unos picos de una montaña, luego va a haber unas mesetas, lo ponga o no en el mapa. Todo esto que te estoy contando, como te decía, es eso que da la experiencia. Eso que un astrólogo profesional, cuando lleva mucho tiempo leyendo cartas natales, conociendo los casos de las personas, puede llegar a interpretar, puede llevar a comunicarte, incluso aunque no lo ponga en una carta natal. El entender qué son los signos, las casas, los planetas o incluso los aspectos es el inicio del estudio de una carta natal y de la astrología psicológica. El llevar toda esa experiencia es luego lo que hace que un astrólogo te pueda profundizar a un nivel que dices, ¿cómo coño me ha sacado esto esta persona? Pero está ahí. Y tú, cuando ya entiendes los signos, las casas y los planetas, puedes ver si eso que te está contando tan profundo encaja con aquello que está en el mapa. Otra forma de entender a la astrología y sobre todo a las cartas natales es, como te decía, verlas como si estuvieran narrándonos una historia. La astrología sería, por así decirlo, un lenguaje, como podría ser el inglés, el español, el francés, que como todo lenguaje se requieren años para poder dominarlo, y las cartas natales serían las historias, los libros que utilizan ese lenguaje para narrar
una historia única, una historia totalmente innovadora como es la carta natal de una persona, ya que no hay dos cartas natales iguales. El momento exacto de tu nacimiento va a determinar una configuración que nunca más se va a repetir. Si entendemos las cartas natales, además de como un mapa, como una historia, podemos ver que en ese lenguaje de la astrología hay distintas partes. Hay un alfabeto, hay una forma de construir frases, hay unas letras, unas palabras, que es lo que nos hacen que luego podamos narrar la historia. En este lenguaje de la astrología, lo primero que tenemos que entender son las letras, son las sílabas, para poder luego armar palabras y cosas más complejas. En este caso, las letras del alfabeto de la astrología sería entender los signos, Aries, Tauro, entender los planetas, Venus, Mercurio, y entender, por ejemplo, las casas, la casa 1, la casa 7. Entender cada una de estas cosas por separado y qué significan es adquirir el conocimiento de esa letra y de esa sílaba. Una vez tenemos el alfabeto, podemos empezar a mezclar las letras y las sílabas y empezar a formar palabras. En este caso, una palabra de ese idioma podría ser, por ejemplo, Venus en Piscis o Mercurio en casa 3. Esto, obviamente, tenemos que entender cuál es el significado de estas palabras. Venus en Piscis podríamos traducirlo como algo así como la capacidad de abrirse y de desear, sensible, mágica, fantasiosa. Y un Mercurio en casa 3 lo podemos traducir algo así como la capacidad de comunicar con los vecinos, con las personas cercanas, la capacidad de aprender en el ámbito de los estudios, etcétera, etcétera. Como todo lenguaje, una misma palabra puede tener varias acepciones, pero todas ellas guardan un significado común. Una vez empezamos a dominar las palabras, que como decía, vienen de mezclar las letras y las sílabas, podemos empezar a construir frases, estructuras de significado más ricas en ese lenguaje. En este caso, una frase podría ser algo así como Venus en Piscis en oposición a Marte en Virgo. Mi capacidad de abrirme a desear, sensible, mágica, fantasiosa, ¿no? Como decíamos, está en oposición, está en tensión con mi capacidad de accionar, de autoafirmarme de forma ordenada, de forma metódica. Hemos creado una estructura de significado, una frase, donde esas palabras se unen y están dando un nuevo matiz de significado. En este caso, además, a nivel astrológico, una oposición es un aspecto tenso, donde nos habla de dos funciones psicológicas que están enfrentadas y tienen cualidades contradictorias, como podrían ser la de Virgo y la de Piscis. Una vez somos capaces de armar frases, podemos unir las palabras que componen esa carta natal, podemos empezar a ver qué tipo de texto, qué tipo de historia habla este mapa, habla esta carta astral. Si es un texto que es, por ejemplo, un poema, es una prosa, es un texto incluso de ficción, y esto nos lo va a marcar ciertos puntos de nuestra carta natal, donde el más importante de ellos va a ser el ascendente. El ascendente es uno de los puntos que nos va a marcar más el color de esa carta natal, ese tono, ese escenario bajo las que las frases y la historia se va a montar. Y con ello podemos entender qué tipo de libro, qué tipo de historia estamos leyendo. Y luego podríamos profundizar todavía más, podríamos complejizar más esto y ver además cuál es el tono del texto. Ver si estamos ante un texto que tiene un tono triste, si es un tono más dramático, si es un tono más alegre, más enérgico. Y esta cualidad, por ejemplo, nos la va a marcar los planetas transpersonales. Esos planetas, por ejemplo Urano, Neptuno y Plutón, que no están hablando tanto de funciones psicológicas, pero sí dan esa tonalidad al resto de la historia. Lo maravilloso de esto es que, como cualquier historia, va a haber momentos donde nuestro personaje, en este caso, ¿no?, el consultante que esté viendo su carta natal, va a tener un tono, va a tener una dirección, y luego momentos de la historia donde toda esa dirección sea totalmente opuesta. Haya momentos de subidón, momentos de bajón, y esas contradicciones van a darnos muchos matices sobre cómo ese individuo, cómo ese ser humano está construyendo su personalidad. Puede ser en una carta natal que haya frases, palabras que tiren hacia la energía Cáncer, que tiren hacia esa energía que nos habla de un lugar más vulnerable, más blandito, más emocional, más hacia adentro, y otras frases, otras palabras que tiren a lo mejor hacia la energía Capricornio, el opuesto a Cáncer, una energía más dura, más de sostener, más de construir, más alejado, ¿no?, de ese mundo interno emocional. Tenemos una historia donde tenemos Cáncer y Capricornio. Entonces, ¿qué va a hacer la persona con esa historia? Una carta natal nos habla de todo ese potencial, de toda la historia en el conjunto que puede llegar a recorrer la persona. Pero el ser humano muchas veces se tiene que posicionar, porque en una estructura de personalidad yo no puedo ser al mismo tiempo el duro, el que aquí sostiene, y el sensible, el que se deja sostener. Es una contradicción.
¿Dónde me posiciono? ¿Dónde me digo quién soy? ¿Y qué es lo que hago con la otra parte? Entiendo que yo soy ambos, que soy tanto Cáncer como Capricornio, porque tengo funciones psicológicas y planetas en ambos, y hay veces que me permito ser de un lado y de otro, me permito a veces ser el sensible, el vulnerable y otras veces la persona que sostiene, o por el contrario, y lo que es más común, yo digo, no, yo voy a ser solo el sensible, el vulnerable, porque veo que tengo más capacidad y facilidad para irme a lo Cáncer, y lo capricorniano, lo duro, lo proyecto, digo esto no soy y lo saco de mi historia, lo saco de mi ser, a pesar de que siga mi carta natal. Lo bonito que podemos hacer los astrólogos acompañados desde la psicología es ver cuáles son todos esos potenciales que la persona tiene sobre la mesa, que es aquello que a lo mejor ha podido rechazar por creencias limitantes, por miedos, por lo que ha vivido en el pasado, y cómo podemos ayudarle a ver que hay otras posibilidades, que hay otras opciones, que a lo mejor ha querido toda su vida también permitirse ser la persona que sostenga, la persona que pueda construir desde Capricornio, la persona que pueda valerse también de forma independiente y no haya creído que eso está en él o ella. Y desde la astrología psicológica poder hacerle ese proceso de acompañarle y poder adquirir en eso que hay en su carta natal esas partes de sí mismo que una vez aceptadas puede expresar a través de su personalidad y poder utilizar unas partes u otras según le interese. Aquí estamos hablando de Cáncer y Capricornio, pero puedes aplicarlo a todos los signos del zodiaco y a todas las energías que podemos tener en luz, que podemos estar expresando, o que podemos tener en sombra, que podemos estar rechazando, incluso si está en nosotros como potencial en nuestra carta natal. Porque cuando hacemos esto, cuando aceptamos todas las partes que nos componen, es cuando podemos hacer uso de nuestros mayores talentos, de nuestras mayores habilidades y poder vivir en coherencia y en autenticidad con quienes somos. Y desde ahí podemos manifestar, podemos crear en la realidad aquello que deseamos. Es muy difícil que podamos obtener aquello que queremos, sea esa relación de pareja, sea ese trabajo, sea eso que deseamos, si estamos en incoherencia. Si vivimos en incoherencia porque rechazamos parte de nosotros, el campo externo, la realidad, nos devuelve incoherencia. Y es cuando volvemos a nuestro centro, a nuestra coherencia, aceptando las distintas partes que somos y que muestran nuestros códigos natales, cuando es mucho más fácil que podamos crear eso hacia afuera que es coherente con nosotros, eso que deseamos y queremos, que pueda verse en la realidad visible. Y si entiendes esto, puedes ver que realmente una carta natal no es algo que te dictamine, que te diga tú eres así y de aquí no te puedes salir, para nada. Realmente la astrología psicológica entendida desde aquí y una carta natal son herramientas de liberación del ser humano preciosas, porque nos hablan de acerca de todas esas posibilidades que, como decía, podemos llegar a ser y nos dicen cómo esa historia se puede ir moviendo, cómo esa historia se puede ir creando y cómo podemos ir construyéndola a lo largo de nuestras vidas de una forma que sea cada vez más coherente. Esa dinámica y ese despliegue de tu propia historia es lo que va marcando los tránsitos planetarios, cómo los planetas se van moviendo en el cielo y van impactando, ¿no?, con las energías que se presentan en tu carta natal y cómo hacen que esa carta natal, que como alguna vez he dicho es la misma a tus 2 años que a tus 40 años, se vaya abriendo y pudiendo desplegar todo ese potencial de tu personalidad que hay dentro de ti. Me gustaría terminar este vídeo con un último concepto un poquito más avanzado, pero creo que es importante también que puedas entender para que veas un poquito las consecuencias de qué es lo que pasa cuando no vivimos una parte de nuestra carta natal, que es aquello que cuando rechazamos tiene un efecto en nosotros. Porque además de esa incoherencia de la que hablábamos antes, resulta que todo aquello que está en nuestra carta natal, que está en consecuencia en nuestro campo energético, lo vamos a vivir sí o sí. Pero si nosotros lo rechazamos y no lo vivimos a través de nosotros, lo vamos a vivir a través del exterior. En el ejemplo de antes que te decía de esa historia de una carta natal, donde una persona tiene mucha energía Cáncer y mucha energía Capricornio, si esa persona se ha posicionado en la energía Cáncer y está rechazando lo capricorniano, no lo incorpora en su estructura de personalidad para ir bailando entre esas energías, lo que va a resultar es que todo el rato va a estar desde el lado sensible, vulnerable, pequeñito, y de fuera le va a venir una y otra vez personas, vínculos y situaciones que hablen de la energía Capricornio. Le van a venir todo el rato personas que esa persona canceriana que no ve lo capricorniano en sí misma va a ver que todo el rato se encuentra con personas que son frías, personas que no conectan con su vulnerabilidad, personas súper independientes que solo se preocupan de construir, que solo se preocupan de lo que representa la energía capricorniana. Y a lo mejor esa persona que se ve súper canceriana dice, joder, todo el rato me encuentro en mi vida con personas Capricornio, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho mal? No ha hecho nada mal.
simplemente es que no está incorporando esa energía que está en su campo energético, que está en su carta natal, que habla de sí misma y de lo que ocurre en su vida, y que una vez empieza a entender que eso que viene de fuera también es ella y empieza a hacer las paces con esa energía que ha rechazado, los vínculos, las personas y las situaciones en su vida van a cambiar y cada vez esa persona va a ser más creadora de su realidad y va a poder vivir, como decía, en más coherencia. Como ves, el hecho de interpretar una carta natal tiene mucha más profundidad de lo que podría parecer. No simplemente decirte, porque tienes Mercurio en Aries, es que eres así. No, hay un juego y unas dinámicas que se está dando en toda esa inteligencia, en todo ese código. Y es súper importante también ver dónde está la persona, qué es lo que está viviendo en su vida en el momento actual, para ver qué energías están bailando, se están jugando y cuáles pueden estar quedándose rechazadas. Y una vez con eso, poder formar y recrear de nuevo esa historia. Seguiremos hablando de todo esto en este canal, así que te voy a invitar a que te suscribas si todavía no lo has hecho, para no perderte ningún contenido, para que puedas aprender más de astrología, que le puedas dar un like a este vídeo si te ha gustado, me ayuda muchísimo para ver que hay esa buena recepción de lo que transmito en este canal y que llega de verdad a las personas, que te llega a ti, que puedas incluso comentar, ¿no?, qué te ha parecido este vídeo y si puedes también compartirlo con alguien al que creas que le pueda ayudar. Alguien que a lo mejor tiene algo de interés en la astrología, pero no sabe muy bien qué es o que aún le gustaría aprender un poquito más. Este vídeo quizás pueda ayudar bastante para que, como decía, no te la cuelen cuando te vayan a hacer una lectura de carta natal o vayas a aprender de astrología, porque aquí ya tienes una base y un modelo para poder entender y poder unir todas las piezas de todo lo que vayas a aprender y todo lo que te vayan contando. Ha sido un placer compartirte este conocimiento, espero que nos veamos próximamente, ya sea en un vídeo o en alguna de las sesiones privadas que, como decía, tienes abajo en la descripción. Y yo me despido ya por aquí. Un beso y nos vemos muy prontito.